Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Berber Toys. Qué gusto tenerlos de vuelta en un episodio más. En esta ocasión les voy a platicar de una de las franquicias que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia del coleccionismo. Ellos son Marvel, yo soy Berber y esto es Berber Toys. ¡Corre la intro! Oigan, quiero aprovechar este breve paréntesis para darle las gracias a todos los que se han suscrito. De verdad, si creen que esta información le puede ser interesante a algún amigo, a algún familiar, a alguien, por favor compártala, por favor denle like. En este video vamos a revisar la historia a detalle de una de las franquicias que sin duda alguna marcó un antes y un después. Estamos hablando de Marvel Comics. Desde los lejanos 60 hasta nuestras fechas es una de las franquicias que sigue marcando y seguirá marcando tendencia. Vamos a ver cómo saltaron de las viñetas a los estantes, pasando desde marcas como Mego, Toy Biz, Hasbro, hasta llegar a nuestros días. No te puedes perder esto y bienvenidos a Berber Toys. Marvel nace en 1939 oficialmente en Estados Unidos. En ese entonces saltaron a la fama héroes como el Capitán América peleando contra los nazis ahí por los años 40 y posteriormente en los años 60 Stan Lee nos presenta a Spider-Man, Iron Man y los X-Men. Esta explosión de popularidad en los años 70 llegó pronto a que los personajes saltaran de las viñetas a los estantes. Eso sucedió nada más y nada menos que con una de las primeras figuras de acción. Estamos hablando nada más y nada menos que de Capitán Acción, obviamente. Un muñeco que fue hecho por la compañía Ideal, que venía con trajes intercambiables para convertirse en distintos héroes. Si es amigos, un solo muñeco tenía trajes para convertirse en Superman, Batman o incluso el mismísimo Spider-Man. Para muchos niños en los 60 esa fue la primera vez que pudieron jugar con Spider-Man y sin embargo el Capitán Acción fue un poquito limitado ya que duró hasta 1968, pero dejó una marca que sin duda alguna marcó a los niños y hoy en día a los coleccionistas de la época. Y amigos, para que se den una idea, o que se den un quemón, les presento al Capitán Acción. Esta figura era maravillosa. Este es el Capitán Acción, este es su traje, pues digamos su traje genérico. Sin embargo, como pueden ver en esta parte, vienen distintos héroes como Superman, Batman y aquí se pueden ver algunos otros. Aquí en la parte de abajo viene el famosísimo Nick Fury. Está un poquito dañada la caja, pero aquí se puede apreciar. Y claro que sí, este producto es de la marca Ideal. Esta es una de las primeras ediciones, ya que primero firmó con DC Comics y posteriormente firmó con Marvel. Para la segunda ola de este muñeco salieron los personajes que les comentaba, Spider-Man, Hulk, el Capitán América. Sin embargo, fue hasta los años 70 cuando, después de que el Capitán Acción llegara a abrir un poco de mercado dentro de los juguetes de muñecos de figuras de acción, específicamente de superhéroes, Mego de un mercado potencial increíble y no lo iba a dejar pasar. Fue en 1972 cuando Mego saca su línea The Greatest Superheroes. Eran unos muñecos de 8 pulgadas con cuerpo de plástico y trajes de tela. Como les comentaba, lo mismo que pasó con el Capitán Acción. Primero firma con DC y saca a Batman y a Superman, entre otros. Y al ver el éxito, decide inmediatamente firmar con Marvel. Y saca las primeras figuras Mego 8 pulgadas de Spider-Man, Capitán América, Hulk, Iron Man, Thor, el Duende Verde y muchos otros más. O sea, imaginen esa locura. Por primera vez, los niños de los años 70 podían jugar con un muñeco de Spider-Man peleando contra el Duende Verde. Además, Mego no lo dejó ahí. No. Tenía la licencia completa de Marvel. Entonces, ¿qué podía hacer? Exprimirla al 100%. Por lo tanto, creó vehículos e incluso creó cuarteles de los superhéroes. Por ejemplo, Spider-Man tenía el Spider-Car. ¿Para qué? No lo sé. No sé para qué necesitaría Spider-Man un Spider-Car, pero tenía uno y era bellísimo. Además, el Cap manejaba una moto lanzamisiles llamada Capitán América. No importa que en los cómics no usaran estos vehículos, Mego tenía la licencia creativa y mucho ingenio. Los muñecos Mego fueron un rotundo éxito en los 70. Eran económicos, eran divertidos y tenían casi a todo el elenco de Marvel de la época.
Sin embargo, esto no se queda solamente ahí. Había rarezas. Así es, amigos. Había unos personajes maravillosos que salieron en 1974 y se llamaban Identidad Secreta. Estos pues tenían la condición de volverse en su personaje de civil y en su personaje de superhéroe. Entre los más icónicos y más codiciados actualmente está Peter Parker, que se podía transformar en Spider-Man. Y lo curioso de estos muñecos de Identidad Secreta es que solo se vendieron en una tienda en particular en Estados Unidos, no se vendieron en ningún otro lado, y por eso son tan codiciados al día de hoy y tan escasos. La tienda se llamaba Montgomery Ward, y en ella también podrías encontrar personajes como un Bruce Banner que se podía transformar en Hulk. Otra curiosidad muy interesante de esta línea es que se dio la licencia como sucedió en otros países. Tengo un video que hablo totalmente al respecto. Denle clic aquí y les platico un poco más. Pero bueno, en este caso fueron producidos en México por la línea Lili Ledy. Se fabricaron versiones propias de los muñecos de Marvel para el mercado local. Estas variantes mexicanas a veces tenían diferencias mínimas, muy sutiles, pero los coleccionistas hoy en día se vuelven locos por encontrarla. Una curiosidad de Lili Ledy, por ejemplo, fue que creó solamente para el mercado mexicano a Falcon, el compañero del Capitán América, y a Iron Man en su versión puño volador. Estas variantes no existían en Estados Unidos y son súper codiciadas por compradores en todo el mundo. Mego no solamente se quedó con muñecos de 8 pulgadas, experimentaron con 1000 escalas, entre ellas sacaron figuras más pequeñas que se llamaron los Comic Action Heroes en 1976 y luego sacaron los Pocket Heroes en 1979 para competir con las figuras de 3/4 que puso de moda nada más y nada menos que Star Wars. También se hicieron figuras de 12 pulgadas y unos peluches llamados Super Softies. Con el pasar de los años, el reinado de Mego obviamente llega a su fin. A finales de los 70, la fiebre por Star Wars cambió totalmente el juego y los niños preferían jugar con figuras pequeñas que con las de Mego, que eran un poquito más grandes. En lo personal me gustaba más, la verdad. Las ventas de los superhéroes bajaron, la empresa perdió dinero, además cometió el legendario error de rechazar Star Wars. Así es, le ofrecieron a Mego la franquicia de Star Wars antes que a Kenner. Y pues se le fue el tren, literal. Y es así como en 1982 Mego se declara en bancarrota, cerrando así una gran era del coleccionismo de Marvel. Así es como en la década de los 80 los fans de Marvel realmente experimentaron un periodo de sequía. Las únicas figuras de superhéroes que estaban abarrotadas en las tiendas eran los Superpowers de Kenner. Sin embargo, Marvel planeaba algo grande, su primer gran crossover para mediados de los 80. Marvel estaría de regreso en 1984 con el estreno de Marvel Super Heroes Secret Wars, que fue la primera línea de figuras que abarcó todo el universo de Marvel. Figuras de 5 pulgadas en tamaño intermedio entre un Mego y un Star Wars, cada una venía con un escudo secreto con imágenes lenticulares, esas estampitas que cambian con el movimiento. En esta primera oleada, Marvel incluyó personajes como Spider-Man con su traje azul y rojo y con su famosísimo traje negro por primera vez. Capitán América, Iron Man, Wolverine y el Doctor Doom fueron algunos de los que pudimos ver. También estaban Doctor Octopus, Magneto, Kang, y para la segunda oleada en 1985 se sumaron personajes como el Duende, el Barón Zemo y Falcon, Daredevil, entre otros varios. Pero de lo más bello que hicieron fue un playset, que era la Torre de la Perdición del Doctor Doom, uno de los playsets desde mi punto de vista más bellos que crearon. Hablemos de rarezas de Secret Wars. Así es, amigos, hay ediciones exclusivas de ciertos países los cuales no llegaron a Estados Unidos. Con la tercera ola, Mattel decidió hacer un recorte y quitó a 3 personajes, los cuales se volvieron épicos con los años para todos los coleccionistas. Entre ellos tenemos a Iceman, Electro y Constrictor. Estos personajes salieron únicamente en Europa y Sudamérica. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, Iceman se distribuyó
únicamente en países como Francia, España, Brasil y sí, amigos, en México. Nuestros amigos norteamericanos se quedaron con las ganas de completar su colección de X-Men porque no estaba disponible Iceman en su territorio. Hoy en día, este llamado Iceman Fantasma, por su color, es uno de los santos griales del coleccionismo. Sin embargo, la línea de Secret Wars en sí no tuvo tanto éxito. Sin embargo, hoy en día los coleccionistas la recordamos con mucho cariño, y en 1986 Mattel decidió descontinuarla, ya que de frente con su rival Kenner y los Superpowers se quedó un poco corto. Sin embargo, dejó huella y sin duda alguna abrió la brecha para que más adelante en los 90s esto estallara. Así es, amigos, como llegamos hasta la época de los 90. En esta parte la historia se acelera y despega como nunca antes. Marvel dio en cuenta que necesitaba un socio que pudiera explotar al 100% lo que significaba esa franquicia. Y lo encontró. En la década de los 90 fue Toy Biz, del empresario Avid Arad, quien después se convertiría en una figura importante en las películas actuales de Marvel, Berber. Y así fue como a finales de los 80, Toy Biz obtiene la licencia de Marvel, y en 1990, empezando los 90, deciden sacar su primer gran línea, Marvel Super Heroes. En esta línea de figuras de 5 pulgadas, incluyó a personajes como Spider-Man, Capitán América, Hulk, Punisher, Daredevil, Doctor Doom y Silver Surfer. Cada uno con un accesorio y función. Lanzadores de agua, chispas, ganchos, accesorios o función de acción, cuerdas, lo que se te ocurra, traían los Toy Biz. Eran bastante interesantes. De hecho, fue la época que me tocó a mí justamente. Y sí, tengo mi repisa llena de Toy Biz. Con todos estos superhéroes, Toy Biz toma la delantera en el mercado de juguetes, y por primera vez Marvel arrasa con las ventas. Pero eso no fue todo. Lo que vino después fue la locura de líneas de Marvel durante la década. Toy Biz no se limitó únicamente a figuras especializadas o a los superhéroes más populares, no señor. Toy Biz hace la brillante idea de especializarse en una de las franquicias más importantes, la de los X-Men, que fue una locura en los 90. Impulsados por el auge de los cómics de los mutantes y la caricatura de 1992, que es una chulada, lanza en 1991 la serie de Uncanny X-Men, con las figuras de Wolverine, Cyclops, Magneto y básicamente todos los X-Men populares. Y dijo, ¿por qué no? Tenemos como otros 972,000 mutantes que podemos explotar, aunque no sean tan conocidos. Y fue una gran estrategia. En paralelo decide lanzar la línea de Spider-Man, la primer serie basada en la serie animada de los 90. Otro súper acierto. Y al mismo tiempo dijo, bueno, tengo la concesión de todo Marvel, ¿qué sigue? Pues seguía líneas como Iron Man, Fantastic Four y prácticamente todos los personajes conocidos, desconocidos y con variantes las más locas. Esta época dejó anécdotas muy simpáticas a los coleccionistas. Por ejemplo, Toy Biz a veces se inventaba variantes locas de los héroes para vender más muñecos. De repente teníamos 5 versiones de Wolverine colgando en las jugueterías. Como por ejemplo el Wolverine con el clásico traje amarillo, un Wolverine con armadura espacial. ¿Por qué no? Wolverine podía ir al espacio. ¿Quién dijo que no? Además, teníamos el Samurai, Spider-Man, un Spider-Man acuático, no sé si se acuerdan, ese era maravilloso, que tenía sus aletitas y tenía un como traje blanco. Y una de mis variantes locas favoritas, el que tenía 6 brazos, estaba increíble. Pero hablemos de figuras raras. Una de las más padres, desde mi punto de vista, una de las más interesantes, fue la primera figura de acción de Deadpool. En 1992, como parte de la línea X-Force, Toy Biz saca la primer figura de acción de Deadpool. Tenía sus katanas, muy bonita y lo que tú quieras. No era algo del otro mundo, pero fue la primer figura de acción de Deadpool. Un personaje que hoy en día es de los más queridos de Marvel. Por lo tanto, esa figura tiene una nostalgia impresionante. Si la llegan a ver, no la dejen ir. Otro caso peculiar fue la Mujer Invisible. Cuando salieron los 4 Fantásticos, había una Mujer Invisible que literalmente era transparente, pero como que estuvo muy mal hecha su distribución y esta figura nunca aparecía en los supermercados. Estaban los otros 3 siempre, pero la Mujer Invisible realmente era invisible.
tanto así que se convirtió en una leyenda urbana entre los coleccionistas o los niños de aquella época, que la mujer invisible no existía. Y realmente sí, solamente estaba oculta en algunos de los supermercados más lejanos de tu localidad. Y de las más populares también son las últimas tandas de juguetes que hizo Toy Biz. Por ejemplo, la de los X-Men de 1998 incluía personajes como Magic y Espinas. Estos dos también, al ser los últimos que sacaron, son realmente raros y difíciles de encontrar. Lo mismo pasa con figuras de Spider-Man, que también ya fueron de las últimas, casi llegando a los 2000. Entre ellas estaba Hydro-Man y Mary Jane, de edición especial. Esta última realmente muy poca gente sabe que existe, porque realmente existieron muy limitadas piezas y la verdad pasó desapercibida. Hoy en día es una gran pieza si la llegas a ver. Y justo cuando llegan los 2000, Toy Biz hizo algo que marcó el inicio de la era del coleccionismo. Crea Marvel Legends. Así es como llegamos a los 2000, específicamente al 2002, cuando las figuras de Toy Biz tienen un relanzamiento súper interesante. Y tenemos por primera vez a Marvel Legends. Estas figuras de 6 pulgadas tenían articulaciones superior, muchísimos puntos de movimiento. Por primera vez estaban esculpidos de una manera súper detallada. Venían empacadas con un cómic de regalo y fueron un éxito instantáneo. Por fin podíamos sacar a Spider-Man en posturas acrobáticas realistas o poner a Iron Man en una armadura súper detallada. Marvel Legends elevó la vara de la calidad de las figuras de superhéroes en todo el mercado. Toy Biz incluyó variantes. Esto fue qué gran idea. La verdad que se voló, la neta. Desde el inicio sacaban versiones alternativas de ciertas figuras en cantidades limitadas para darle un toque de búsqueda del tesoro. Ellos son algunos de los pioneros en este tipo de dinámicas. Por ejemplo, algunos de los más populares es la versión de Marvel Legends Serie 2 de Hulk. Así es, en algunos de los casos sacaron la versión, o sea, era el mismo Hulk, pero en versión gris. Era una variante rarísima que tú ibas de tienda en tienda intentando encontrar al Hulk gris. También hay una muy conocida de la mole de los Cuatro Fantásticos que tenía gabardina, a diferencia del normal que venía sin gabardina. De estas lo interesante es que literalmente venían en las cajas de donde venían todos los Hulks, venía solamente uno gris. Entonces sí tienes que ser muy suertudo para encontrarlo. También había variantes como Punisher con el logo blanco versus el logo negro, que era el normal, o había un Wolverine desenmascarado. Y bueno, siguió innovando Toy Biz, la verdad que les digo, lo hizo muy bien, y sacó nada más y nada menos que las figuras BAF. A partir del 2005, Marvel Legends empezó a incluir una pieza, como una pieza, así es, una pierna, un brazo, una cabeza, el torso de una figura gigante. Que si tú ibas comprando, por ejemplo, las figuras de los X-Men y comprabas a Cíclope, a Wolverine, a Iceman, te venían con una parte de esta figura, con la cabeza, con el brazo, con el torso. Y al final podías, si tenías toda la colección, tenías todas las piezas y podías armar una figura gigante. Entre los más destacados está Galactus de 30 centímetros en su versión BAF o el villano Apocalipsis en un tamaño gigantesco. La estrategia fue genial y continuó en años posteriores. Sin embargo, justo cuando Marvel Legends estaba en su apogeo, la licencia cambió de manos. En 2006, Marvel decide otorgar la licencia de sus juguetes a Hasbro, una de las mayores compañías del rubro y dueña de marcas como G.I. Joe o Transformers. Hasbro compró los derechos a partir del 2007 y tomó las riendas de Marvel Legends. Esto, pues de alguna manera, marcó el final de Toy Biz. Sin embargo, Hasbro no echó todo a la basura, lo cual me pareció una idea bastante inteligente. Por ejemplo, mantuvo el concepto de las figuras BAF y además desde su lanzamiento, y eso lo tenemos que reconocer, Hasbro iba puliendo cada vez más, año tras año, las esculturas
de nuestros héroes favoritos. Iba incluyendo nuevas tecnologías y la verdad no lo hizo mal. Además lanzó cosas como Marvel Universe con figuras de 3.75 pulgadas en 2009 que la verdad, bien, o sea, chido. Y a raíz de 2020 decide elevar la apuesta con el lanzamiento de figuras exclusivas para convenciones y sets especiales. Por ejemplo, para la Comic Con suelen anunciar un paquete exclusivo como el de la caja de Thunderbolts en 2013 o el set de X-Force. Estos ítems limitados se vuelven inmediatamente súper cotizados a manera global, ya que solo se venden en este lugar y en ese evento. Y por último, pero no menos importante, sí quería hacer una mención especial a un proyecto muy interesante que tiene Hasbro y Marvel Legends, que se llama HasLab. ¿Qué es esto? Pues Hasbro ha utilizado como crowdfundings para sacar figuras gigantes o vehículos de Marvel que no serían tan viables para sacar en retail. Por ejemplo, en 2020 financiaron un centinela enorme de casi 70 centímetros de alto. Un centinela de los X-Men. Y en 2021 financiaron un Galactus de 1 metro de alto. Estos monstruos costaban cientos de dólares y solo quienes respaldaron la campaña los obtuvieron. Son básicamente santos grandes modernos, tirajes limitados para fans super hardcores. Imagínate tener un Galactus más alto que tu perro en tu sala. Sin duda hemos recorrido un largo camino desde aquellos muñecos tan sencillos de tela de los 70. Y bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor suscríbete, por favor comparte y cuéntame en los comentarios de qué te gustaría que hablara, cuál es la historia que les gustaría escuchar y yo con mucho gusto la hago. Y bueno, como siempre, ya se la saben, yo soy Berber y esto fue Berber Toys. Gracias.